Buenas noches, estamos en una edición más de Otra Vuelta a la Tuerca y estamos con Jonathan Guerrero, un servidor. Tenemos aquí a nuestro compañero ¿Qué tal, amigos? Esta noche vamos a platicar un poquito del tema de corrupción. Vamos a explicar qué es la corrupción y de qué va. Vamos a estar, esta sesión es la parte educativa de nuestro programa. Entonces empecemos con una definición de Transparencia Internacional, que dice que la corrupción es el mal uso para obtener beneficio privado del poder encomendado. Esa es la definición de corrupción. El poder lo cede el pueblo o con quien corresponda a funcionarios. ¿Qué es lo que lleva la corrupción? ¿Cuáles son los temas de corrupción? Pues fraude, soborno y extorsión. ¿Se les suena familiar? Puede que hayamos salido de un sexenio y nos vayamos a meter a otro sexenio similar. Vamos a platicar de eso y con ustedes tenemos a Eric, que va a también dar unas palabras. ¿Cómo están todos? Bueno, sobre el tema de corrupción, Lorenzo Meyer mencionaba que es cuando una persona en el servicio público abusa de ese poder en el servicio público para un interés personal. Y la corrupción, un dato como introductorio, el INEGI en el año 2018, unos días antes del Internacional contra la lucha de la corrupción, mencionaba que en México 3.1 millones de personas en el año 2017 cometieron algún acto de corrupción, sean servidores públicos, sean ciudadanos de calle. De esos 3.1 millones de personas que cometieron corrupción, el 20% se dio en la Ciudad de México y el 17% en Quintana Roo y así en otros estados. Sabemos que la corrupción no es un problema que únicamente ocurre en una parte del país, sino que ocurre en todo el país. Y bueno, también como parte introductoria, el sexenio pasado Peña Nieto mencionaba que la corrupción era algo cultural. Estoy un poco de acuerdo a ese concepto porque por muchos años vimos una sociedad mexicana donde frases como el que tranza no avanza, la palanca, esas frases eran parte del idioma coloquial de la gente y pues la corrupción se fue creando como algo endémico de la sociedad. No creo que sea completamente algo cultural, pero sí lo vimos como un elemento más de la cultura. Eric, qué bueno que lo mencionas. Primero que nada, ya sabemos quién va a ser el señor estadística del programa, ya nos dimos cuenta. Y en lo que comentas de que la corrupción es un tema cultural, no me gusta verlo de esa manera. En definitiva, yo estoy en total desacuerdo porque una vez que lo pones como si fuera cultural, el tema de corrupción, estás dando obligatorio o te das cuenta que lo estás poniendo como si ya fuera la base, como si ya naciéramos con eso y ya no hay una manera de cambiarlo. No, a mí el significado de corrupción o la parte de corrupción me gusta verlo como una enfermedad, un cáncer poblacional en que hay que atacarlo de base para tener una mejor sociedad. ¿Qué opinas, Alexa? Danos un poquito de tu punto de vista. Para empezar, creo que como dice, él va a ser el señor estadística, va a sacar sus tablas y sus gráficas ahí como cierto candidato, como panista que es, sí, pero bueno, quiero creer que lo que se refiere con parte de la que es cultural es que, por ejemplo, desde la edad de los egipcios existía la corrupción, los faraones que se inventaron la corrupción, y era de que o haces lo que yo te digo o chingan y bye. Entonces, quiero creer que se refiere, no como que sea como una obligación o que nacemos con eso y ya no hay manera de cambiarlo, sino como que viene de generación en generación, de pueblo en pueblo, de época en época, porque o sea, la Edad Media, la edad de los romanos, la de todos ellos, en algún punto existió la corrupción. Entonces, quiero creer que a eso te refieres cuando dices que es algo cultural. De hecho, eso fue la parte más criticada del discurso de Peña Nieto cuando hablaba sobre corrupción, porque había estallado temas como la Casa Blanca. Muchos intelectuales le criticaron que se refiera como un aspecto elemental de la cultura. Ahí el presidente no logró comunicarse de forma correcta. No es que veamos la corrupción como una parte de la cultura en sí, sino como un elemento más dentro de la cultura, aunque como mencionas, la corrupción se tiene que atacar de base y no solamente a través del gobierno. Ahí entra ya como una crítica a lo que estamos viviendo de corrupción actualmente, de que el combate de la cuarta transformación es borrón y cuenta nueva y no atacar las raíces del problema. Por ejemplo, perdonar a los corruptos, amnistía. Así es. Me gustaría saber, ahorita que estamos platicando eso, Alexa, un poquito tu forma de pensar en cómo está haciendo este nuevo gobierno el tema de, cómo está atacando el tema de corrupción, que él dice desde su campaña, dice, bueno, con mi ejemplo y como barriendo las escaleras, de arriba para abajo. ¿Tú crees que realmente su ejemplo baste para hacer un cambio verdadero? Honestamente, digo, yo no puedo opinar por los demás estados porque no sé ahí donde puedo ver, pero al menos en cuestión de mi estado, Quintana Roo, mi municipio, no creo que funcione como él
barrer la corrupción y barrer la gente, así como él dice, yo veo mucha gente de administraciones pasadas que siguen en lugares de poder, tal vez no en el mismo lugar porque los van rotando para que no te des cuenta, pero siguen ahí. Entonces, así como que un cambio, una cuarta transformación, es la misma gente, solo en lugares diferentes, donde tal vez sí les dan el foco de atención, no los ves tanto, pero siguen ahí. Entonces, no creo realmente que esté dando, digo, él obviamente está en México, tiene muchas cosas que hacer, está muy ocupado y no tiene tal vez ojos aquí para ver qué está haciendo su gobierno municipal, de a quién puso en cada lugar. Claro. Pero evidentemente no creo que esté funcionando, porque si no, no veríamos honestamente tantos priistas en Morena, tantos verdes en Morena, tantos panistas en Morena, porque él no está viendo realmente cómo se está llevando su partido tan sagrado de su cuarta transformación. Bueno, hay que tomar en cuenta que llevamos un mes nada más, ¿no? Ahorita un mes y el 80% de las estructuras ya está en el otro partido. O sea, totalmente, pero bueno, es nuestro presidente y la realidad es que ahorita ya no es de partidos y ojalá le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos, ¿no? Pero pues, ya nos enfrentamos a un proceso nuevo, un proceso electoral, en el que empiezan a manejarse otros temas de corrupción, otros temas en los que va cambiando exactamente. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué opinas tú de la corrupción aquí en el Estado. Como lo mencioné en la estadística, en Quintana Roo, de acuerdo al INEGI, en el año 2017 fue el segundo lugar más corrupto del país. Aquí pues todos vimos, aquí vimos una administración que lamentablemente recurrió a corrupción. Recordemos la basura por bienestar, recordemos todas esas cosas, basura por alimentos y todas las partes de las brigadas del bienestar. Entonces, toda esa estructura, esa maquinaria paralela que se creó con el gobierno para favorecer al PRI, todo eso llevó a cabo corrupción. ¿Cuántas veces el Congreso de esa legislatura aprobaba sobre el endeudamiento de Borges? ¿Cuántas veces se discutieron temas como los domos que costaban 3 millones de pesos en Quintana Roo? Te ibas a Yucatán y costaban 800,000 pesos. Pues todos esos elementos marcaron la época borgista como la etapa más oscura de Quintana Roo. Lo que sí podemos ver en Quintana Roo es que hay un intento de hacer una lucha contra la corrupción. Muchos personajes de la pasada administración dieron cuentas. El gobierno de Carlos Joaquín, el gobierno de Más y Mejores Oportunidades, empezaron con una campaña para barrer lo que ocurre en Quintana Roo, y hoy tenemos a Roberto Roque en la cárcel. Sí, pero aquí me gustaría interrumpirte. Está muy interesante lo que comentas, pero ¿qué opinas de que ya están saliendo los personajes que estaban en la cárcel? Ya están saliendo poco a poco. Entonces, ¿fue una faramalla del gobierno del cambio o a lo mejor sí está haciendo el cambio? ¿Qué opinas de eso? Aquí lo vemos como, yo lo analizo como una parte de por qué ocurre la corrupción. La corrupción no es el problema principal. El problema principal es la impunidad. La impunidad causa la corrupción. Entonces, la impunidad es el tener unas instituciones débiles o un sistema que ejerce la justicia muy débil, y es parte de lo que ocurrió con sus investigaciones. Las carpetas presentaban muchas inconsistencias y por eso se caían en los jueces, en los juicios se caían todas las averiguaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es apostarle porque se fortalezcan las instituciones en nuestro estado para que haya un combate real a la corrupción. De hecho, qué bien lo que lo comentas, porque según lo que dice Transparency International, dice que las recomendaciones o cómo acabar con la corrupción o pelear contra ella es justo lo que dices: instituciones más fuertes, mayor transparencia en los trámites y menor desigualdad de los ingresos, y por tanto también menor tentación para saltarse las normas. Ese es el camino. Lo estamos haciendo aquí en Quintana Roo. Sí, no, aquí hay unos que piensan que sí, hay unos que piensan que no. Pues vamos a seguir. Le faltan aún unos años para demostrar realmente si es el gobierno del cambio o estamos viendo un gobierno igual al pasado, neutro o peor. ¿Estamos en la cuarta transformación o en la transformación de cuarta? Exactamente. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos.